Hola lectores y lectoras, ¿qué tal estáis? Yo soy Fonso y esto es Ágora Literaria. Espero que estéis pasando un buen fin de año, un buen diciembre y que estéis pudiendo pasar estos últimos días del 2023 rodeados de buena gente y buena literatura. Hoy vuelvo por aquí para grabaros un vídeo que ya es un clásico en todo canal de YouTube, que es básicamente el top 10 de lecturas del año. Me ha costado muchísimo hacer este top. La verdad es que siempre me cuesta porque seleccionar simplemente 10 libros de todos los que he leído durante el año, sabiendo que me dejo muchos otros fuera que también os podrían interesar o que también me gustaron en su momento, me deja algo aquí dentro que no me gusta. ¿Qué haces? Siempre me cuesta un montón porque soy una persona súper indecisa, entonces elegir solo 10 lecturas de entre las 20 o 30 que leo cada año aproximadamente es un infierno personal para mí. Pero bueno, hoy os traigo los 10 que más me impactaron en su momento, que más disfruté, que más recuerdo a final de año después de todas las lecturas que he realizado durante estos últimos 12 meses. Y como muchos de vosotros y vosotras ya me habréis escuchado hablar de estos libros a lo largo de los últimos vídeos, ¿no? de este año, porque al final haciendo wrap-ups, haciendo reseñas de estos libros me habéis visto y sabéis de qué libros estoy hablando. Tampoco me voy a alargar mucho en la reseña de cada uno para que no quede tampoco un vídeo demasiado largo. Además, ya sabéis que a mí me gusta terminar el top con unas menciones también de honor en los que pues intento corregir, ¿no? Este mal gusto que me queda por sacar a tantos libros fuera, mencionando algunos que no han llegado al top pero que también me gustaron mucho en su momento por diversas razones. Así que empecemos. En el top 10 tenemos Rojo, Blanco y Sangre Azul de Cassie McQuiston. Ya sabéis que este libro ha sido todo un bombazo durante este último año y el anterior. Se trata de un romance gay que mezcla la política internacional con las tramas palaciegas, un enemies to lovers maravilloso que a todo el mundo nos encanta de vez en cuando, y una historia de personajes donde el príncipe heredero de Inglaterra y el hijo de la presidenta de Estados Unidos son forzados a convivir a pesar de que se llevan fatal durante un tiempo para evitar la mala prensa y los problemas diplomáticos entre ambos países. Entonces ya sabemos todos cómo acaban este tipo de situaciones en la literatura romántica. El roce hacia el cariño, empiezan a conocerse, pasan un montón de cosas diferentes, se enfrentan a la prensa y a todo este tipo de situaciones incómodas, ¿no? De este tipo de personajes y acaban enamorándose. No diré tampoco mucho de la trama para no spoilear al que todavía no se haya leído este libro, pero lo recomiendo mucho porque además de que es una historia que atrapa, que se lee muy rápido a pesar de lo grande que es el libro y de todo lo que llama a primera instancia, ¿no? Esos ganchos que ponen los autores de romántica para atraer a los lectores, hay mucho más en el interior. Creo que la relación de ambos personajes está muy bien construida, que se adapta muy bien al entorno moderno de hoy en día. A pesar de estar lleno de clichés, ¿no? de las novelas románticas, pero es su género, así que se le perdona en cierto modo. Hay un montón de recursos diferentes dentro de este libro, entre publicaciones en la prensa, mensajes de texto, y entre ellos hay uno que a mí me gusta mucho personalmente cuando se introducen en las novelas, que son las cartas. Ambos personajes, para evitar que este tipo de relación salga y cree un gran escándalo público en torno a ellos, se envían cartas por correo electrónico, obviamente, y Henry, que es el príncipe inglés y tiene como una forma muy elegante, ¿no? de relacionarse con su entorno, siempre introduce en sus cartas hacia Alex pasajes de cartas de otros escritores que hablan de amor o que han estado en situaciones parecidas a la de ellos. Entonces a mí este detalle me enamoró, me gustó muchísimo, creo que le da un toque extra literario a lo que es la obra para lo que yo me esperaba, porque me esperaba pues una novela romántica, rosa, juvenil, adolescente, que son el tipo de novelas o el tipo de obras que pegan este tipo de petardazos editoriales, ¿no? en este género, pero aparte de todo lo que promete para satisfacer ese tipo de gustos del mercado, también tiene otro tipo de detalles que a mí me gustó mucho y me satisfacieron en gran medida cuando los estaba leyendo. Así que lo recomiendo mucho, se lee muy rápido y te deja una sensación muy bonita adentro cuando acaba. Así que
Rojo, Blanco y Sangre Azul. Además, por cierto, este año salió la adaptación cinematográfica a pantalla por Amazon Prime Video. Hice un vídeo comparando ambas producciones, la obra y la película, así que os lo dejaré por aquí por si queréis verlo. En el top 9 tenemos Elantris de Brandon Sanderson. Esta fue una historia que yo escuché en audiolibro. Tenía muchas ganas de escuchar o leer esta historia porque es una de las novelas más famosas del autor. Básicamente fue su primera novela, la que le catapultó públicamente, ¿no?, en el sector literario internacional, y yo tenía muchas ganas, después de escuchar de qué iba, de investigar un poco sobre su sinopsis, y cuando tuve la oportunidad la escuché en audiolibro. No es una novela fácil, corta o ligera porque es bastante grande en cuanto a páginas, también tiene densidad de personajes y de ambientes, pero creo que es parte de la riqueza de las obras de Sanderson. Es una obra de fantasía medieval, en una era en la que se nos introduce un reino en el que existió muchos años atrás una ciudad donde habitaban seres prácticamente divinos, que no morían, que tenían magias increíbles por las que no tenían que esforzarse, que tenían dones especiales, digamos, pero solo los habitantes de esa ciudad. El reino al que pertenece esta ciudad y todos los territorios de su alrededor se llama Arelon y es donde ocurre la historia principal de esta novela. Y sus habitantes se benefician de los dones de estas criaturas que habitan en Elantris, que es el nombre de esta ciudad tan especial. Sin embargo, un día, repentinamente, la magia de esta ciudad empieza a desvanecerse y los seres que vivían en ella pierden sus poderes, mueren o desaparecen misteriosamente. A raíz de esto aparece una maldición extraña por la que las personas de repente empiezan a convertirse en zombies. Una maldición que cada cierto tiempo golpea a un habitante de este reino y lo zombifica, digamos. Están vivos pero sin acabar de estarlo. No pueden morir, las heridas que se hacen no se curan, no pueden saciar el hambre que tienen por mucho que coman. Son conscientes en cuerpos muertos, digamos, de alguna manera. Todo esto lo envuelve un montón de tramas políticas, religiosas, de poder, de intereses, de geopolítica, porque también tiene que ver otro reino del que también conocemos y del que provienen ciertos personajes principales de la historia. Y los ciudadanos que son golpeados por esta maldición son trasladados directamente a Elantris a forma de cárcel, como reclusión de estos malditos. Este es el panorama con el que empieza la novela y todo el mundo pensaba que estas cosas de la maldición golpeaba simplemente pues a gente normal, a ciudadanos, a la plebe. Sin embargo, todo cambia cuando de repente un día el príncipe heredero de Arelon recibe esta maldición y es trasladado igualmente a Elantris. A partir de aquí pasan muchas cosas, hay un montón de profundidad psicológica, hay un adentramiento también en los típicos sistemas de magia sociopolíticos y religiosos de Sanderson, y yo la recomiendo mucho. Creo que con este tipo de experiencias de audiolibros a mí me gustan porque te ayudan, ¿no?, a sacar adelante muchas lecturas que tenías pendientes y aumentar el ritmo de lectura durante el año. Pero creo que me he dado cuenta que no lo disfruto tanto como la lectura en papel, como la lectura en físico, en Kindle, en libro electrónico, ya me entendéis. Me gusta el audiolibro, pero creo que es un formato que igual queda mejor para otro tipo de libros. Elantris me gustó muchísimo, pero igual considero que lo habría disfrutado del doble si lo hubiera leído en papel. Sabemos también de esta obra que, a pesar de ser un standalone, es decir, una obra única de un solo libro, el autor tiene intención de ampliar la historia de Elantris, de sacar un segundo y un tercer libro, es decir, convertirlo en trilogía por el momento, pero esos son planes a largo plazo. Así que, si queréis echarle un vistazo, Elantris de Brandon Sanderson. Y de la fantasía de Elantris saltamos a la ciencia ficción especulativa en el top 8 con El nombre del mundo es bosque de Ursula K. Le Guin. Le Guin es una autora de ciencia ficción multipremiada que yo llevaba muchísimo tiempo con ganas de leer. Ella ha escrito un montón de novelas, ensayos, crítica literaria y es muy respetada en el mundo del género literario. Es una obra muy finita, pero en las pocas páginas que tiene ya son suficientes para impresionarte con las habilidades que posee esta escritora. Le Guin en este libro nos presenta una ficción con la que nos transporta a un futuro muy lejano donde la humanidad ha conseguido extenderse por el universo y colonizar otros planetas.
Es un momento en el que la Tierra ya no da de más en cuanto a recursos naturales, donde los humanos han llegado a un punto en que valoran mucho más económicamente el agua, la madera, la comida sobre materiales o piedras preciosas como el oro o el diamante, y que para lograr su sustento y poder seguir medrando como especie han empezado a colonizar otros planetas. En esta historia, la humanidad llega a un planeta virgen, repleto de selvas, bosques, vida y recursos naturales sin explotar, donde habitan unos seres humanoides más bajitos y más peludos que los seres humanos, pero con inteligencia. En cuanto llega la humanidad, empiezan a explotar, colonizar y esclavizar a todos los seres de este planeta y sus recursos naturales. De esta manera, la autora nos presenta una historia de conflicto, de rebelión, de lucha por los recursos naturales y la supervivencia entre dos especies, la colonizadora y la colonizada. Y si reflexionamos un poquito sobre esta historia, nos daremos cuenta que su visión ecológica, su visión histórica y las metáforas que utiliza para referirse a los hechos que se dan en esta novela tienen mucho que ver con la historia de nuestro propio mundo y con la situación actual de nuestro planeta. Entre sus páginas encontré multitud de referencias que valen mucho la pena, ideas antropológicamente interesantes, filosofía, un estilo literario muy interesante y también una forma de fidelidad con la propia historia que a mí al principio me chocó bastante en las primeras páginas, pero que luego se agradece y se comprende cuando se continúa en la lectura. Y es que yo primero, en una de las primeras reviews que subí al canal sobre esta novela, dije que había algo que no me terminaba de cuadrar. El narrador protagonista no me caía nada bien, había un estilo literario que igual era la traducción, decía yo, que no me terminaba de convencer, no me gustaba, lo pasé mal al principio. Pero cuando terminé y reseñé esta novela en el canal, dije que me había equivocado totalmente y con razón. Y es que la especie que vive en este planeta tiene una forma de relacionarse entre ella, una cosmovisión, una forma de entender el mundo y su relación entre la vida, la especie y el entorno natural que les rodea, muy distinta a la de los hombres. Es una especie que tiene la capacidad de soñar despierta y que se relaciona con su ambiente natural y con los demás seres de esta especie a través de los sueños, a través de una forma distinta, más comunal, más relacionada con la naturaleza que los humanos. Entonces, obviamente, su forma de hablar, su forma de vivir es distinta a la de los humanos y se refleja en los diálogos y en la forma de escritura de esta novela. Hay escenas intensas, hay diálogos muy interesantes, hay una construcción de mundo que te invita a soñar más de lo que te dice, que creo que es una característica esencial de la buena literatura, ¿no? Que te invita a soñar, que te invita a que tu cerebro complete más información, ¿no? Que especules tú mismo sobre cómo sería el resto de los planetas, ¿no? que visitaba la humanidad, las jerarquías universales que se crean gracias a esta nueva tecnología. Digamos que es una obra muy bien hecha, muy bien escrita, con mucha inteligencia literaria, con mucha intención por parte de la autora, y me alegro mucho de haberla descubierto con esta novelita. Creo que es ideal para introducirse a la autora. Quiero leer muchos más de sus obras porque creo que también es una eminencia en la fantasía. Toda la saga de los magos de Terramar creo que es suya también. Entonces, la recomiendo mucho. Si no conocéis a la autora, esta es una muy buena obra para comenzar. Con el top 7 viajamos a la histórica, al realismo, al drama, con Los Miserables de Victor Hugo. Es una obra totalmente distinta de las anteriores, es un clásico universal de la literatura francesa y es muy, muy interesante de leer, de investigar, de entender, porque es una obra monumental. Yo la escuché en audiolibro y cada día estoy más seguro de que la historia que yo escuché es una adaptación radiofonizada del clásico, porque el clásico es inmenso y creo que adaptaron, ¿no? esa historia a teatro auditivo. Entonces había música, había diálogos impostados, había diferentes voces, ¿no? de actores de voz interpretando. Entonces creo que todo ese ambiente que genera, ¿no? la producción auditiva del audiolibro adapta o elimina ciertas partes narrativas que en una novela en papel leyendo te ayudarían, ¿no? a comprender o a meterte en ese ambiente. Así que digamos que escuché una adaptación auditiva de Los Miserables. A pesar de que tengo intención en un futuro de enfrentarme a la obra original en papel, ¿no?
o el libro electrónico de esta obra, también debo decir que fue una experiencia que me encantó, que disfruté muchísimo. Es una historia muy dura, es una historia que te llega al corazón, que te hace llegar al borde del llanto, porque es muy intensa también. Y hay personajes que viven situaciones muy complicadas, porque también se basa en una etapa histórica de Francia que, oye, pues la vida no era nada fácil, habían muchas injusticias, y Víctor Hugo se encarga muy bien de darte a entender cómo era realmente de frágil la estabilidad de la vida de las personas en aquella época, en aquellas circunstancias. Esto lo digo porque a lo largo de toda la novela te encuentras con altibajos. Obviamente eso es técnica narrativa, ¿no? Para que las emociones pues fluyan bien a lo largo de la narración y el lector se siga leyendo. Pero a lo que me refiero es que a lo largo de la historia nos encontramos tanto situaciones de felicidad, de alivio y esperanza, como de terror, desesperanza, tristeza máxima, y el equilibrio entre esas dos situaciones, ¿no? Entre esas dos energías, es muy fino. Los protagonistas pueden estar en una página aquí y a la siguiente aquí. La estabilidad de los personajes no está para nada garantizada. Su felicidad, un final feliz, tampoco está garantizada al 100%. Entonces creo que eso contribuye, ¿no?, a dar al lector la sensación de que es una época muy compleja, de que por cualquier detalle se podría tirar por la ventana todo el trabajo de los personajes, y te ayuda a empatizar, ¿no?, con la ansiedad, con la preocupación existencial de los personajes a lo largo de toda la novela. Es una obra, como todos los clásicos, que se adentra en cuestiones humanas, existenciales, atemporales, que denuncia también a la sociedad del momento, que critica las cajas o los estereotipos en los que la sociedad forzaba a las personas en aquella época, que no podía salir del cuadrito social que te había tocado, y lo ejemplifica con el mismo protagonista de la novela, un ex convicto que después de salir de la cárcel por un robo, por un hurto de pan, creo que recordar, es visto el resto de su vida como un mísero ladrón, como una persona indeseable, un criminal del que no te debes fiar, y de hecho obligado a hacer saber a su entorno su posición social. Entonces, en resumen, habla un montón de cosas. Habla del bien y del mal, habla del prejuicio social sobre las personas, habla del perdón, habla del crimen y de las cosas que hace la gente para sobrevivir, habla de una sociedad hipócrita, habla de una época muy difícil en la que vivir, habla de la riqueza y la pobreza, habla de un montón de cosas muy interesantes y que lo convierten en un clásico universal de la literatura. Entonces está muy recomendada. Yo la volveré a leer, como os he dicho antes, en un futuro. Así que, siguiente libro. En el top 6 os traigo un ensayo, y es La utilidad de lo inútil, manifiesto, de Nuccio Ordine. Esta es una de las últimas obras que reseñé en el canal y es un ensayo maravilloso que yo disfruté muchísimo. La edición de acantilado es preciosa. Es una obra que habla de lo que consideramos conocimientos inútiles o útiles, y de todo lo que hay detrás y de todo el seguimiento que se ha dado a esta idea a lo largo de toda la historia. Habla del sistema educativo universitario actual, habla de esta diferencia de trato que reciben los conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos, habla con una crítica feroz a este pensamiento económico que todo lo avala, donde lo que no es directamente dirigido al ciclo productivo económico actual capitalista es desdeñado, y es una defensa férrea a todos los conocimientos literarios, poéticos, humanísticos, considerados inútiles durante muchos años de la historia, en los que nos da evidencia, nos hace profundizar en sus reflexiones para darnos cuenta de lo útil y de lo necesario que es para el ser humano este tipo de conocimientos, estudios y creaciones. Es una de las obras de no ficción más importantes e interesantes que he leído este año, así que no puedo hacer más que recomendároslo ferozmente. Hace poco que el autor falleció, era un catedrático de literatura en Italia, en una universidad italiana, y la verdad es que este tipo de ensayos son muy necesarios en el mundo actual, donde parece ser que si los conocimientos académicos no son refutados por un producto económico o por un rendimiento productivo económico, no sirven para nada y deben ser eliminados, ¿no? Estas quejas de eliminemos la filosofía de los institutos, eliminemos las clases de literatura de los institutos porque no sirven para nada, eliminemos los conocimientos que no produzcan beneficios a las universidades, eliminemos, bueno, este tipo de discursos
que tanto daño hacen al legado humano y al conocimiento universal de la humanidad, en esta obra se defiende muy bien. Os invito a echarle un ojo a la reseña que hice sobre esta obra en mi canal y pasamos al siguiente. Ya llegando a la mitad del escalafón, llegamos al top 5 con Una habitación propia de Virginia Woolf. Este es otro ensayo fundamental de la literatura feminista del siglo XX. Es un clásico que tenía súper pendiente y la verdad es que me alegro muchísimo de haberlo leído este año. Virginia Woolf es otra de estas grandes voces de la literatura universal actual y este ensayo es uno de los pilares literarios fundamentales del movimiento feminista, un ensayo que nos muestra las evidencias de cómo se trataba inferiormente a las autoras durante toda la historia, de cómo su propia existencia no era siquiera contemplada durante la mayor parte de la historia, que en la actualidad se han hecho inmensos avances, pero que en la antigüedad pues tenían que, ya sabéis, publicar con seudónimos, eran consideradas como producciones menores, obras circunstanciales, sin ningún tipo de interés intelectual. Y en este ensayo también nos habla de las razones económicas, las razones materiales por las que las mujeres durante gran parte de la historia no pudieron dedicarse a la escritura a pesar de tener el potencial, el talento o la habilidad de poder escribir buenas obras. Y es que el título, Una habitación propia, nos habla de uno de los elementos fundamentales. Si las mujeres no tenían un espacio propio donde desarrollar sus curiosidades, sus intereses y su creación propia, si no tenían un dinero, una voluntad, una agencia propia, un individualismo separado de sus familias y sus maridos, desde el cual poder ejecutar la escritura, era imposible que luego publicaran y fueran entendidas como grandes autoras o como voces que tener en cuenta en el panorama literario. También la reseñé en el canal, también la disfruté muchísimo, la llené de post-its porque tiene citas muy interesantes y muy potentes, así que a pesar de ser así de finito es uno de los textos más importantes de la literatura de este último siglo. Súper recomendado. En el top 4 os traigo Curso de escritura creativa de Brandon Sanderson. Este autor, del que ya os he hablado en una obra anterior del top, es una de las voces creativas, literariamente hablando, más escuchadas y más importantes del panorama internacional hoy en día. Es un escritor súper prolífico y también es profesor de literatura en una universidad de Estados Unidos, así que como durante la pandemia tuvieron que mandar a los estudiantes a casa y retransmitir online sus clases, todo el curso de ese año de sus clases de escritura creativa las subieron a YouTube y está gratis, de libre acceso en la plataforma. Sin embargo, este año o el año anterior, creo que fue este mismo año, publicó este libro que es básicamente la traducción de esas clases que dio por YouTube en la universidad en formato libro. Es un curso maravilloso. Este manual tiene un alto nivel de valor intrínseco. Está dirigido principalmente a autores principiantes de ciencia ficción y fantasía, aunque hay muchísimos consejos en esta novela, principalmente dirigidos a la ficción, es verdad, pero útiles para cualquier escritor. Nos habla de creación literaria, de tipos de tramas, de construcción de personajes, de solución de problemáticas a lo largo del proceso de escritura, nos habla también de publicación, de agencias, de editoriales. Es muy completo y lo recomiendo muchísimo a cualquiera que se embarque en la aventura de la escritura. A mí me dejó maravillado y estoy seguro de que voy a tener que volver a sus consejos más de una vez en el futuro. Y ya llegamos al top 3, al podio de este top. Y en tercera posición os tengo que hablar de Drácula de Bram Stoker. Este clásico del terror, este ser tan famoso en todo el folclore, en todo el mundo, que es Drácula el vampiro, me maravilló. Es una obra del siglo XIX, es una obra romántica inglesa, de estas que no puedes dejar de leer por la belleza de sus descripciones, por sus diálogos tan maravillosamente escritos, por esa sensibilidad, esa delicadeza que flota en el aire cuando estás leyéndolo. Me parece una de las obras más hermosas jamás escritas, como dijo Oscar Wilde. Os hablé de ella en el especial de Halloween del año pasado y es que no pude evitar extender la lectura de este clásico a lo largo de 2 o 3 meses, porque no es una obra cortita, pero es muy hermosa. Es una novela de formato epistolar, es decir, se basa en cartas dirigidas de un personaje a otro personaje. Es una composición de puntos de vista, un contraste continuo
de cómo viven esta historia unos personajes y otros. Hay miles de aventuras nocturnas en búsqueda y captura de este vampiro, o al revés, huyendo de sus garras. Hay un castillo, hay series de la noche, hay un montón de elementos que te invitan a adentrarte y dejarte envolver por esta atmósfera tan maravillosa que es Drácula. Si te gustan los puntos de vista testimoniales, si te gustan las cartas, si te gustan los fragmentos de revista, de periódico, si te gustan todo lo que viene siendo el formato epistolar y testimonial en la literatura, esta es una de las obras que no te puedes perder por nada del mundo. Me gustó muchísimo y estoy seguro que en un futuro se ganará una relectura. En el top 2 os voy a hablar de una serie de obras, porque es una compilación de cuentos, que son los cuentos de Edgar Allan Poe. Esta es una obra que más he estado leyendo recientemente porque hay multitud de cuentos. Este autor fue muy prolífico en este campo de la literatura, aparte de en la crítica literaria, donde también tiene varias publicaciones. ¿Y qué os he de decir? Llevaré 13 o 14 cuentos de este autor, y cada uno es más hermoso y más interesante que el anterior. Es un autor que está especializado en el terror y en el misterio, y sus cuentos, cada uno de ellos está dedicado a un tipo de miedo en concreto, o a un tipo de paranoia, o a un tipo de locura muy concreta. Es muy interesante meterse en la mente de estos personajes y ver qué historias macabras nos cuenta el autor. De hecho, os voy a decir los cuentos en concreto que he estado leyendo este año para que veáis más o menos el tipo de obras que he estado leyendo de este autor. Hay algunos más cortos, como El barril de amontillado, y otros más largos, como El descenso al Maelstrom o El pozo y el péndulo, pero todos son maravillosos. Están escritos con una delicadeza, con una sabiduría literaria, con una genialidad que es muy difícil no dejarte atrapar por ellos mientras los lees. Y además los lees en una sola sentada, porque ya os digo que son muy cortitos. Los más largos igual rondan las 20 páginas y los más cortos las 4 o 5. Así que se leen en una sentada y te dejan súper impactado. Los títulos que llevo por ahora son William Wilson, El pozo y el péndulo, manuscrito hallado en una botella, El gato negro, La verdad sobre el caso Valdemar, El retrato oval, El corazón delator, Un descenso al Maelstrom, El barril de amontillado, La cara de la muerte roja y Un cuento de las montañas escabrosas. Son todos impresionantes. Hay algunos en concreto que me han dejado impresas en la mente imágenes concretas. Creo que este es uno de los mayores poderes, ¿no?, que tiene este autor con los cuentos. Son las imágenes que te deja grabadas en el cerebro después de leer sus cuentos. Por ejemplo, Un descenso al Maelstrom, que era un cuento del que no había escuchado porque no es de sus cuentos más populares, ¿no? Como pudieran ser El gato negro o La máscara de la muerte roja. Pero este nos habla en concreto de un testimonio de un hombre que le cuenta a otro sobre un descenso que realizó en un tornado, en un torbellino que cada X horas se forma en una parte del mar. Es un tornado que parece ser que tiene características misteriosas, donde el flujo del tiempo cambia, que aparece y desaparece, que ciertos objetos desaparecen, que ha causado muchas muertes y desapariciones, pero también muchas otras cosas. Simplemente es una experiencia. Esto es lo que pasa con los cuentos, que cuando intentas explicar de qué van, te haces un poco el lío, ¿no? Porque es más experiencial que de trama. La verdad, no es como explicar una novela o como vender una película. Es una experiencia en sí, el cuento. Y los de Edgar Allan Poe son una maravilla. Así que no puedo recomendaros los más. Llevo unos cuantos este año. Tengo la pretensión de seguir leyéndolos el próximo año. Quiero leerlos todos para tener ese objetivo cumplido, ¿no? Porque tú te vas haciendo tus objetivos a medida que vas leyendo, ¿no? Pues tengo que leerme toda la literatura de este autor, tengo que leerme todas las novelas de esta saga, de esta autora que me maravilla, que me interesa muchísimo. Pues uno de mis objetivos son leerme todos los cuentos de Edgar Allan Poe. Son muchos, pero son todos increíbles. Así que, por lo menos, esta compilación, que es muy grande, me la voy a leer entera. Ya os contaré cuáles son mis impresiones en los próximos wrap-ups o cuando haga un especial de Edgar Allan Poe de nuevo. Ya sabéis que el último vídeo que subí fue un especial sobre la vida y la obra de este autor para Halloween, y la verdad es que me encantó investigar, me encantó leerle, me encantó
todo lo que rodea a este autor, así que seguiré el año que viene. Y en el top 1 de este especial os traigo La seducción del mirlo blanco de Mohamed Chukri. No podía ser de otra manera, creo que el ensayo es el género que ha ganado por goleada en este año para mí, aparte del cuento. Y La seducción del mirlo blanco es un ensayo literario, tanto de creación como de crítica literaria en concreto. Chukri es un respetado autor en el ámbito árabo-musulmán y la verdad es que no conocía prácticamente a ninguno de los autores que él menciona aquí, porque esta es otra cosa que me pareció muy impactante al principio porque tiene mucha carga de esto en el primer capítulo, y es la cantidad de autores y de historias que referencia en este ensayo. Muchas de ellas yo no las conozco porque no había leído prácticamente nada de literatura árabe hasta este momento, pero él se nota muchísimo que es un sabio, que es un literato que ha leído muchísimo, que ha escrito muchísimo, que ha consumido muchísima crítica y que sabe de lo que habla cuando nos habla de literatura, cuando nos habla de crítica, cuando nos habla de creación poética y literaria. Es un autor que nos brinda en esta obra su experiencia como escritor, que se moja de lleno en la crítica literaria, que nos habla desde la honestidad lo que él considera un buen escritor, lo que él considera malas prácticas de escritura, lo que él considera cómo debe ser la vida de un escritor para poder producir una obra sustancial, una obra importante, interesante y que valga la pena para los demás lectores. Aviso que su honestidad va tanto dirigida para los aspectos positivos como para los negativos, así que hay momentos de crítica que van muy adentro, que son muy analíticos y que no van con un aviso previo ni que van tampoco con almohadillas, no anda de puntillas cuando hace las críticas, las suelta directas, sustanciales y consistentes. Así que a mí me gustó muchísimo porque no es muy habitual que un autor reconocido de esta categoría se sincere y critique abiertamente lo que él considera que es un buen escritor y un mal escritor. Así que una voz tan honesta como Chukri me fue muy bien en mi descubrimiento literario. También hace reflexiones muy interesantes sobre la lectura, sobre la escritura y sobre todo el ambiente artístico que rodea estas dos acciones. Y no os creáis que porque sea árabe o porque su entorno literario sea de este ámbito se queda solo ahí. También habla de autores internacionales, de grandes clásicos como Shakespeare, Cervantes, Dostoyevsky, Camus. Habla de todos los autores que él considera que han sido relevantes en su crecimiento literario como escritor y que también tienen cosas que aportar al mundo de la literatura hoy en día. Está bellamente escrito y al final también tiene un apartado, un capítulo cortito sobre la poesía que está escrito no en un lenguaje ensayístico, sino que más cercano a un lenguaje lírico que yo disfruté enormemente y que le da un cierre final al ensayo que yo disfruté muchísimo y que lo ha posicionado en el top 1 de mis lecturas de 2023. Así que no puedo recomendaros más este ensayo, no es muy largo tampoco y es de gran valor crítico, literario y de escritura. Creo que con este top he evidenciado que el género del ensayo literario y la crítica me está empezando a apasionar mucho, me gusta mucho, disfruto mucho de estas lecturas y creo que voy a traer más de ahora en adelante si el año que viene me lo permite. Y asimismo también voy a intentar traer otro tipo de contenido, no solo reseñas, wrap-ups, book hauls, este tipo de vídeos que pues, son más generales en cualquier canal de booktube, sino que también voy a querer traer otro tipo de contenido, uno más personal, igual más cercano a mi proceso creativo como escritor. También quiero empezar con shorts, quiero abrir una cuenta de TikTok para también traer más gente y mezclarme un poquito más con las dinámicas literarias de otras redes y otras plataformas. Así que esa es mi intención. Veremos si soy capaz de hacerlo y de ampliar esta comunidad que tanto me ha aportado durante este último año, 2023. Muchas gracias por estar ahí y escucharme. Y como no podía faltar, voy a hacer unas rápidas menciones que no han entrado en este top, pero que también me gustaron muchísimo cuando las leí. El primero es El arte de ser feliz de Schopenhauer. Sabéis que lo reseñé en mi canal, que fue una de mis grandes sorpresas de mitad de año. Es una obra de introducción a la filosofía, de unos consejos que nos da este autor para acercarnos más a la tranquilidad existencial, a una felicidad
o continua o lo más cercano a lo que podemos alcanzar, porque ya sabéis que es un autor, un filósofo pesimista. No es negativo por ser pesimista, es un tipo de vocabulario distinto en el mundo de la filosofía, pero creo que me gustó mucho porque adentró o tocó ciertos temas que eran preocupaciones existenciales en mi propia vida en aquel momento, así que no hace falta tener estudios de filosofía para comprender la mayoría de estos consejos, la gran mayoría de ellos, así que os lo recomiendo muchísimo si queréis un tipo de lectura distinta, más filosófica, más trascendental, pero realmente útil en la vida diaria. Otra mención es El café de las leyendas de Travis Baldree. Este fue otro audiolibro que leí este año, me ha gustado mucho, la verdad es que me sorprendió bastante. No es una de las mejores obras que he leído de fantasía, pero es distinta, es original, tiene un punto, una vuelta de tuerca que le hace sobresaltar entre muchas de las demás novelas de fantasía. Y de hecho ha sido todo un fenómeno editorial durante este último año porque es muy interesante la aproximación que hace a la historia. Básicamente se trata de una orca que, cansada de su vida épica de aventuras, cazadragones, enfrentándose a magos y a las típicas historias, ¿no?, de un mundo de fantasía, decide guardar su espada y emprender abriendo una cafetería en una ciudad llena de seres fantásticos donde nadie sabe o nadie conoce lo que es el café. Entonces es una lectura muy interesante, muy bonita, muy cozy, que es una palabra que se utiliza mucho para hablar de ciertas obras que te envuelven y que son bastante relajantes, que son ideales pues para echarte una tarde de lectura con un cafetito cerca del fuego, con una mantita. Una lectura cómoda, sin muchos sobresaltos, sin nada que realmente te sobresalte o te inquiete. Entonces en esta aventura de emprender, de abrir una cafetería, va conociendo otros seres fantásticos con los que se va relacionando, va creando lazos de amistad, una familia propia, elegida, este tipo de dinámicas que son muy interesantes y que pues están en auge en esta época de la fantasía. Muy recomendado si lo que buscas es algo diferente dentro de la fantasía, pero que sea cómodo y reconfortante. Otra mención sería Huyendo del vicio, una comedia romántica muy distinta a los demás, donde una chica que no puede dejar de ligar con chicos y de pecar carnalmente, que digamos, decide poner freno a ese tipo de vida y huir a la granja, huir al campo para trabajar, centrarse en sí misma y huir de los chicos, no huir del vicio, y cambiar un poquito su estilo de vida. Sin embargo, por mala suerte, en la granja en la que empieza a trabajar aparece un chico muy atractivo que le va a poner difícil esta misión que ella tiene de alejarse del vicio. Entonces es una comedia muy fácil de leer, es uno de los libros que más rápidos he leído este año, no te das cuenta de que estás pasando las páginas, te ríes mucho, es humor absurdo también a veces, es muy gracioso, no busca nada complejo, es una obra para hacerte reír y que también tiene sus momentitos así picantones para pasarlo bien un rato, así que la recomiendo. Es de Jon Azcueta, un autor joven, sale de Wattpad, de todo este mundo juvenil de la literatura, así que está petándolo últimamente y os recomiendo esta lectura si os apetece conocerlo un poco más. Otra mención es El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Este es otro gran clásico de la literatura que yo también, como en el caso de Los Miserables, escuché en audiolibro. Me gustó mucho, pero creo que me pasó lo mismo que con Los Miserables, en el sentido de que igual era una adaptación, esto no estoy tan seguro como en el caso de Los Miserables, pero aún así me gustó muchísimo, no podía dejar de imaginarme las escenas como en la adaptación cinematográfica. También reseñé esta lectura o esta escucha en el canal en meses antes, así que me gustó muchísimo. Obviamente es un clásico, habla de grandes fortunas, historias de desesperanza, historias de desamor, historias de amor, habla de un montón de cosas distintas, habla de una época muy concreta de Estados Unidos donde las fortunas muchas veces no se sabían de dónde provenían y que a veces escondían oscuros secretos detrás de ellas, ¿no? Un momento de grandes fiestas, de un personaje emblemático y misterioso que es Gatsby y de todo lo que le envuelve y el porqué, la razón de por qué realiza esas grandes fiestas. Creo que es una de las piezas centrales de esa obra y que la convierte en el gran clásico y en la gran obra narrativa que es hoy en día. Así que también os la recomiendo mucho. Echad un vistazo a la reseña si queréis saber un poquito más. Y la última mención que os traigo es Land 17 y otras rondallas mallorquinas. También fue una de las reseñas que hice a finales de verano, me parece. Es un autor mallorquín, autóctono, que habla con cuentos cortos y con personajes
locales de lo que está pasando en Mallorca, en la isla de Mallorca. Es una crítica al turismo masificado, a la venta de territorio a extranjeros y turistas que disfrutan de la isla de forma descontrolada, pero que luego tiene unas consecuencias muy serias en el impacto que realiza sobre la demografía de la isla. Tiene historias muy curiosas, más cortas, más largas, más fantasiosas, más realistas, más tristes, más graciosas. Es como un variadito, pero creo que hace muy bien dando una visión de lo que pasa en la isla y de la crítica que hay hoy en día sobre este turismo que tantas consecuencias tiene a pesar de que no las veamos en un primer momento. Así que otra recomendación que os lleváis como mención especial. Y esto es todo por este vídeo. Muchas gracias por la atención. La verdad es que me cuesta muchísimo elegir las lecturas de este top a final de año, pero creo que es un vídeo interesante que a la gente le gusta ver, ¿no? Cuáles han sido los highlights de lectura que han ido surgiendo a través del año y al final las lecturas que se te quedan en la cabeza o que más te impactan en un momento, igual en ese primer momento no te das cuenta, pero cuando pasa el tiempo y sigues recordando esas historias y sigues recordando esas escenas, significa que es una gran obra o que por lo menos ha hecho su trabajo quedándose en tu mente de alguna manera. Así que solo me queda desearos un buen final de año. No sé si os veré antes de que acabe el año o si ya nos veremos a principios de 2024, pero solo me queda agradeceros que me hayáis acompañado durante todo este tiempo, durante estos meses, que disfrutéis de la literatura y que veáis contenido relacionado con ella, porque, como dice Ordine, estos momentos, conocimientos literarios, humanísticos que no implican directamente la creación de productividad económica, siempre es importante para nosotros y nosotras. Y ojalá haya booktube y lectores y escritores y escritoras y lectoras para muchos más años en el futuro. Muchas gracias por la atención, leed mucho, chao.